Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo con el equipo creativo de la primera obra de nuestro laboratorio escénico Hibridada. Este diálogo llega acompañado de un ensayo abierto que pueden ver desde las 7 p.m. en Facebook Live, ya lo pueden ver ahí. En este detrás de cámaras podemos ver algunas pinceladas del trabajo que supone llevar esta obra al escenario, bueno, este nuevo escenario virtual. Le recuerdo al público que nos está viendo en este momento que pueden hacer las preguntas que les hayan surgido al ver el video y al escuchar este diálogo en el chat de Facebook, y nos daremos un momento al finalizar esta sesión para responderlas. Hoy nos acompañan Urpi Castro Chávez, Yitzhak Fox Amayoa, Bruno Camposin, Andrea Rejas Ascuña y Camila Santibáñez Ponciano. Primero, antes de plantear las primeras preguntas, voy a darles la palabra a ellos y a ellas para que puedan presentarse y nos cuenten brevemente cuál es su rol, cuál es su función en esta obra. No sé quién quiere empezar. Urpi, quizás tú puedes empezar. Hola Fernanda, gracias. Gracias a las personas que nos están viendo también. Ahí veo varias gente conectada. Yo soy Urpi, soy bailarina de formación en este proyecto en Hibridada. Soy la persona que dirige el proyecto y también la que está dentro, ¿no? Como intérprete. Y he convocado a este hermoso equipo humano a que me permitan hacer realidad esto, y lo estamos haciendo juntos. Eso. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo van? Bueno, yo soy Andrea y estoy apoyando en Hibridada desde la asistencia de escena y apoyando algunas cosas de producción. Hola, ¿cómo están? Soy Yitzhak. Estoy con Hibridada, con el gran equipo acá presente, y estoy en la parte de realización audiovisual y cámara. Y pues bueno, nada, un placer trabajar con ellos, como siempre. A ver quién sigue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bruno y yo estoy haciendo la asistencia técnica y artística, y de hecho, bueno, aparte de estar muy contento y hola, bienvenido, me gustaría que hagan sus preguntas porque estamos en un momento tan particular de experimentación y de recibir información en estas nuevas plataformas, que es muy importante ese diálogo, ¿no? Entonces, eso, y estoy muy contento también de estar aquí. Hola, yo soy Camila. Yo estoy apoyando en la parte de fotografía y también, bueno, he estado grabando el detrás de escena de Hibridada, y también estoy súper contenta y aprendiendo un poquito más siempre de Burpee y, bueno, todo el equipo que es súper capo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Quisiera empezar entonces este diálogo con una breve reflexión y una primera pregunta. Bueno, desde el Centro Cultural de España siempre planteamos para la convocatoria que lanzamos el año pasado, que además del producto final, digamos, de la función final que íbamos a ver, nos interesaba explorar los procesos y crear este tipo de espacios, estos puentes entre público y artistas, que como Bruno acaba de decir también, nutren al proyecto, y además creemos que apostar por entender lo que implica que una persona se pueda parar en un escenario, todo lo que eso lleva, entender todas esas decisiones que hay detrás de una puesta en escena, nos lleva también a valorar más lo que estamos viendo, ¿no? Y a entenderlo y a comprenderlo más. Entonces, en este momento en el que estamos, en la pandemia, que, bueno, en un primer momento nos forzó a parar totalmente, pero ahora nos da esta oportunidad de hacer una pausa y pensar en los procesos detrás de la creación, y de también transformar esas piezas, ¿no? Porque es cierto que
que los escenarios han cambiado y, y entonces eso nos lleva a una transformación. Entonces, yo quería empezar, porque es súper interesante justamente que que es nuestro primer ensayo abierto, de la primera obra en nuestro laboratorio escénico, y la primera palabra que escuchamos en el ensayo abierto sea proceso. Y que además el primer adjetivo sea largo. Y un proceso largo, pero luego un proceso bonito. Y que luego además eso se complementa también con lo que dice Andrea, que cada vez en todo este proceso han ido encontrando algo más sólido y siempre han ido hacia adelante. Entonces, la primera pregunta que les quería plantear a ustedes como equipo es, ahora que están en esta recta final, ¿cómo se encuentran frente a lo que plantearon al inicio? ¿No? ¿Están viendo realmente lo que tenían, lo que se habían imaginado en un primer momento cuando este proyecto estaba en papel? O ha superado sus expectativas, o de repente las ha cambiado. Quisiera que primero nos cuenten un poco de eso. Sí, o sea, en realidad o sea, el primer momento de Hibridada realmente no es un proyecto escrito, sino es una experiencia viva. No fue pensada necesariamente solo por la convocatoria del Cultural de España, sino que más bien surgió la convocatoria y había como este proyecto, entonces fue como, mira, tenemos esto. Me acuerdo que convoqué a Andrea y como que nos juntamos con Andrea a conversar, porque ya veníamos trabajando, escribiendo cosas, postulando proyectos, y como que era como que nos imaginamos unas cosas locas. Y también le dije, oye, Yitzhak, tú tienes tal video que hiciste, por favor, muéstramelo. Y medio que miramos lo que Yitzhak había hecho con otro grupo. Entonces como que estuvimos alucinando unas cosas locas, hasta que yo le dije, no, espérate, hay poco tiempo, voy a aterrizar un poco esto. Yo tengo esto que ya estoy trabajando y creo que por aquí más bien es. Y me puse a leer un libro de Donna Haraway que se llama Manifiesto Cyborg. Y siento que eso como que me ayudó un poco a aterrizar la idea para escribirla. O sea, como que escribir te ayuda cuando ya estás como en un momento en el que has puesto en práctica ciertas cosas, y porque era como lo dije en el video, ¿no? Parte de un proceso de un taller, como que me ayudó a tener más en claro el concepto y lo que me interesaba comunicar, ¿no? Y fue como eso. Ahora, sobre la pregunta en específico de dónde estamos, a dónde iniciamos, pues de hecho han cambiado cosas, pero alucina que no tanto, como que ahí con Jit nos sentamos bastante a hacer Excels, como cero creativo, pero hacer Excels. Jitzak, tú quizá puedes contar eso. Claro que sí. A todos primero. Sí, bueno, casi el primer paso, como la primera visión que se tuvo, o que, bueno, por lo menos desde mi lado, ¿no? Que tuve fue la pieza que Urpi presentó, ¿no? En este taller, ¿no? En donde me envió el video y obviamente a partir de allí se planteó el generar algo un poco más complejo quizás, ¿no? O sea, con otras estructuras, quizás en cuanto a lo técnico, ¿no? Y claro, obviamente hay que tener un orden, ¿no? Inicialmente todo iba a ser en un espacio, ¿no? Que es más limitado, ¿no? Pero, claro, cuando Urpi dice, no, quisiera utilizar este otro espacio de la casa y este otro, entonces ahí tú empiezas a decir, ya, pero para eso necesitamos más cables, ¿no? O para eso necesitamos más wifi, o para eso necesitamos una conexión de video, luces, ok, cosas muy básicas como extensiones eléctricas, ¿no? O sea, cuántas extensiones eléctricas van a necesitar. Hay que plantearlo todo desde como de una base muy sólida para que cuando ya empiece el proceso quizás creativo o la parte de montaje no falten cosas, ¿no? Y estemos todos muy claros, más aún cuando el proceso en este caso
está supeditado a todo el tema de la pandemia, ¿no? A estar cada quien en su casa, las reuniones obviamente eran por Zoom, ¿no? Todo esto, estas cues las líneas de, ¿cómo se diría? De las marcas que tiene la pieza, por ejemplo, en este momento voy a hacer esta acción, pero cuando está esta acción está sonando tal sonido y mientras está sonando tal sonido está encendida esta luz que luego se va a apagar, mientras eso la cámara va a estar en esta posición, siguiente cue o siguiente marca, entonces la cámara va a ir hacia atrás, entonces todo eso tenía que tomar un orden y una figura, ¿no? O sea, teníamos que tenerlo lo más claro posible todos en la mente, ¿no? Para que esa imagen, obviamente, a la hora de llegar y de hacer como el montaje in situ, ¿no? No sea tan lejano, ¿no? No sea, allá, ¿dónde es que iba esta luz? ¿Dónde es que iba esto otro? ¿Cuántas luces son? ¿No? ¿Qué color es esta luz? Entonces, sí, el orden es necesario, ¿no? Ahorita es indispensable, ¿no? Así sea que vayas a improvisar o así sea que vayas a hacer algo que no está pautado, realmente siempre hay un marco en el que te tienes que basar o un orden que tienes que asegurar, ¿no? Porque no estamos en un momento en donde podemos intercambiar incluso señas o cuando uno que intercambia una mirada o dices, o ya un poquito, ok, un poquito más acá, eso, ya, o sea, eso ahora ya no está tan a la mano, ¿no? Eso casi que ocurre en momentos muy pautados, muy programados. Entonces, ese tipo de contacto, como no está en este momento disponible, hay que como que soportarlo por otros lados, ¿no? Entonces sí, el Excel o las tablas nos sirvieron bastante para planificar y para definir, sí, que técnicamente qué es lo que vamos a necesitar, el espacio, cuántos metros de cable va a haber, cuáles cables van a haber. Y así, viendo las posibilidades, también surgieron otras cosas, ¿no? Que quizás no estaban planteadas antes porque antes inicialmente era un poco más sencillo este montaje, ¿no? Entonces sí, se tuvo que utilizar, por ejemplo, otro micrófono para la voz, algunas cosas que se iban adicionando, otra luz para tal cosa, esto no está funcionando, entonces iban sumando cosas, ¿no? Entonces sí, si hablamos de los Excel, creo que eso es lo que tendría que decir hasta ahora. Y de hecho has contestado otra de las preguntas que yo tenía, ¿no? Que era un poco cuáles son los retos técnicos a los que hay que adaptarse eh, para hacer un montaje como este. Entonces, quizás ahora lo que quisiera preguntar es quizás a Bruno, que habla un poco de esto en el ensayo abierto, y es cómo ha logrado armonizar un poco ese planteamiento audiovisual con lo que propone Urpi como directora e intérprete, ¿no? O sea, cómo ha habido que modificar ese planteamiento escénico para lo audiovisual. Pienso que un paradigma que permanece es el tener que adaptar el concepto, la idea, la creación, el libro, el poema, todo a las herramientas con las que trabajas, ¿no? Personas, posibilidades, tecnología. Entonces, ha dependido y es muy importante la escucha y por otro lado también el equipo bien particular con el que, o sea, el que somos, porque pienso y estoy contento de trabajar con grupos de personas que resuelven, y eso es maravilloso. O sea, personas que, a pesar de que tenemos los rubros, ¿no? Ah, tú eres esto, tú eres el otro, están con los ojos en varios lugares, y eso nos permite avanzar. Lo otro es la práctica, ¿no? Porque si ya estamos hablando de que hay herramientas nuevas, sí, por supuesto, etcétera, estamos en un momento en el que los tableros cambian todo el tiempo. Sin embargo, la práctica no está resolviendo una, y con la idea esta súper de producción que siempre va a aparecer una cosa nueva que nos va a sorprender y vamos a tener que resolverla. Entonces, sí, o sea, y esa finura de los conceptos y de adaptar se va desde la escucha y también desde la aceptación que estas herramientas pues tienen estas cualidades y tienen estas sorpresas. Sí, un poco eso. Bueno, no sé si hay alguien, no sé si Andrea o
o Urpi de repente quieren añadir algo más por ahí. En realidad me ponía a pensar, claro, esa parte inicial de la que cuenta Urpi, que si bien sí, pues, había cierta estructura, sí siento que cada vez está mucho más limpio, en base a prueba y error también empiezan a salir nuevas cosas. El tema de la cámara, el tema de crear para la cámara también es otro vuelo, ¿no? O sea, la perspectiva que tienes y luego cuando miras la transmisión también es otra cosa, ¿no? De lo que estás mirando, lo que luego sale en la transmisión. Entonces son retos distintos, pero como han salido en el detrás de cámara, siento que igual siempre estamos hacia adelante, siempre creciendo, y en base a la prueba de error, eso, ¿no? Cada vez más limpio, cada vez más sólido. Así que muy, muy contenta por el proceso. En mi caso sí superó las expectativas de lo inicial y de lo que se ha ido, lo que ha ido cambiando y mejorando, ¿no? A lo largo del proceso. Y aprovecho entonces para preguntar si creen que la capacidad de registrar, bueno, no es la capacidad, ¿no? Porque siempre ha existido la capacidad de registrar un ensayo, ¿no? Si pensamos pensando en el teatro, no sé cómo decirlo ahora, pero digamos convencional, presencial, en un ensayo pre-pandemia, digamos, no se solía grabar, ¿no? En cambio ahora Andrea lo ha dicho, ¿no? Y Bruno también lo menciona cuando habla de la práctica, ¿no? Se tiene que ensayar y practicar cómo va a ser esa transmisión. Entonces, ¿creen que eso cambia la manera en la que piensan, o sea, cambia la manera en la que ensayan? ¿Creen que lo facilita, lo complejiza? ¿Qué es lo que ven por ahí? Mi sensación, estoy con el internet un poco como débil, pero mi sensación es que, o sea, una de las cosas que me parece como ricas es que estamos siempre como dentro de la apuesta. O sea, realmente las pasadas son estar dentro de la apuesta, porque lo que nos sucede también por las condiciones que tenemos en Lima, en Perú, ¿no? Del arte escénico, es que no tienes el teatro todo tu proceso, ¿no? Son casos muy contados que tienes el teatro todo el proceso. Entonces tienes una sala donde no tienes las luces, ¿no? Entonces estás siempre como en un crudo. En cambio acá me parece súper chévere, que es como siempre me siento cuando estoy en las pasadas, que es como que estoy dentro. Y eso es una sensación que me parece súper rica. Pero claro, es diferente la mirada porque estamos siempre, o sea, no es la mirada del momento real, sino es luego tener que ir a la transmisión, porque siempre estamos ensayando, bueno, al menos la mayoría de ensayos ya han sido con la transmisión, porque es ahí donde realmente sucede la mirada final, ¿no? La mirada que el público va a finalmente ver. Entonces, sí es distinto y tiene... Claro, yo a veces puedo sentir tal cosa, podemos ver, pero no, tenemos que ir a la transmisión a ver realmente qué pasó, ¿no? Entonces sí es distinto, pero también tiene sus cosas chéveres, ¿no? Por ahí creo que... Sí, quizás agregaría que siempre va a estar hecho, o sea, este tema de la representación o de la expresión siempre va a estar hecho a la medida de la necesidad, ¿no? O del momento, o sea, o del requerimiento, ¿no? Del artista. En este caso, aparte del requerimiento del artista, hay otros requerimientos que tienen que ver en lo que estamos metidos todos en este momento, ¿no? Entonces, sí, quizás, me imagino que una propuesta, pongamos, del Centro Cultural hubiese sido quizás hacerlo en vivo, ¿no? Esto, pero que de hecho ya el requerimiento es hacerlo a través de video transmitido, ¿no? Entonces, ya ese requerimiento nos setea a nosotros en hacer algo a la medida de eso, ¿no? Porque es como que quizás se hace ese pedido o ese concurso y el artista no realiza streamings, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? O sea, ¿qué pasa también con la capacidad no todos los artistas
tienen el conocimiento técnico o no todos los artistas tienen un equipo técnico, ¿no? Que puede resolver esto o que puede llevar ¿cómo se llama? La obra o el concepto de la obra a realizarse, ¿no? Entonces, quizás en este momento esto se ha convertido en un aspecto muy técnico, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo como artes escénicas en este momento, ¿no? Quizás en algún momento va a ser menos técnico y va a ser algo un poco más fluido y un poco más orgánico, ¿no? Muy parecido a lo que pasa, a lo que seguramente sucedió cuando empezaron los montajes en teatros con más capacidad tecnológica, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dijo, oye, acabo de inventar esta luz que ahora ya no es un círculo, sino es un cuadrado, wow, quiero probar eso, ¿no? Entonces, claro, van apareciendo cosas que a medida que pasa el tiempo se van normalizando, ¿no? En algún momento todo esto va a ser quizás algo normal. De hecho, esto que estamos haciendo en este momento es algo, es una tecnología que es antigua ya, ¿no? Entonces, nada de lo que estamos haciendo es nuevo, ¿no? Esto ya existe. Por lo que creo que en algún momento ya lo vamos a normalizar y será parte de nosotros y lo consumiremos de esa manera. Estamos un poco resistidos a eso porque venimos todos de un mundo en donde todo es presencial, ¿no? Y no renunciamos a eso tampoco porque tenemos que regresar a esto, ¿no? En algún momento, ¿no? Sin perder, obviamente, las perspectivas, ni las esperanzas, ni el realismo. Entonces, sí creo que quizás estemos pasando por un momento en donde lo técnico es un layer que se está superponiendo a la creación y a lo escénico, ¿no? A lo artístico. Y no debería, siento yo que faltan herramientas diseñadas para artistas, herramientas diseñadas para creadores, en donde sea más fácil esta interacción con el público, ¿no? Porque sí, no todo el mundo tiene estas capacidades y tienes que investigar o tienes que saber o tienes que usar lo que hay, lo limitado que encuentres por allí. Entonces sí, hace falta más tecnología que ayude a la gente a que todo esto fluya de mejor manera y no sé, nos sintamos un poco mejor. Creo que eso sería un poco lo que quería decir. Gracias. Sí, sí, de hecho todo lo que dices es algo en lo que estamos pensando constantemente, ¿no? Y de hecho este espacio también es un poco para que surjan esas reflexiones y esas preguntas acerca ¿no? de la creación y cómo se ve, no quiero decir, no quiero decir restringida, pero digamos cómo se ve transformada por estas capas de las que estás hablando, ¿no? Bueno, le recuerdo, aprovecho este momento para recordarle al público que si tienen preguntas, por favor que las hagan, que las vamos a leer. Del momento hay muchos saludos y felicitaciones al equipo. Creo que hay mucha expectativa por ver la obra, que la estrenamos en mayo, ya pronto. Y entonces quisiera ahora hacerle una pregunta a Camila, que bueno, Camila ha hecho todo el registro de detrás de escena, detrás de cámaras, de este ensayo, y quisiera preguntarle en realidad algo que quiero preguntarle a todos y a todas, y es la relación con el espacio, su relación con el espacio y la casa, porque la obra me parece que está muy ligada a esta idea de espacio y a esta casa, ¿no? De hecho, en el ensayo me encantaba ver la maqueta que utilizan ¿no? para representar el espacio. Y bueno, y la pregunta que tenía para Camila era cómo se había planteado, ¿no? Registrar
los diferentes espacios de la casa, cuál era su relación con este espacio y bueno, y abrir un poco la pregunta para todos. Ya. Bueno, de hecho, cada espacio de la casa siento que es un mundo distinto. O sea, si bien todos estaban inmersos en cada escena, todos estaban haciendo algo, una y otra cosa, en todo momento como que cuando yo grababa en el espacio en el que estaban decía, wow, realmente es un mundo distinto cada uno, ¿no? Entonces, en las tomas que salen, a veces, la mayoría de veces es como que están medio movidas, pero porque, o sea, hay esa sensación de que todo el tiempo están en movimiento, todos, ¿no? No hay un momento en el que, bueno, vamos a parar, ¿no? O sea, desde que llegan, están como que armando, probando, creando, se mueven de un lugar a otro, empieza hasta que dicen ya, o sea, vamos a empezar a grabar. Entonces, yo no estoy tanto dentro del proceso de cada ensayo, sino estoy detrás de esa, o sea, hay una grabación detrás de la grabación, ¿no? Entonces es loquísimo estar como invisible, sin interrumpir lo que ellos están haciendo, sin desconcentrarlo. Entonces, nada, es súper bonito, aparte que las luces, la atmósfera que ellos mismos proponen, te lleva de un lugar a otro. Si bien no han visto todavía, bueno, la obra completa, pero han visto un pedazo de cómo es cada espacio, te das cuenta de este submundo que tiene cada espacio, ¿no? Y la casa en sí, ¿no? Así que es bravazo. Bueno, con respecto obviamente al espacio, ¿no? A ver, inicialmente, como dije al principio, sí era todo dentro de una sola sala, ¿no? Entonces, en el momento de ampliar este plano, ¿no? De posibilidades, obviamente también fue interesante cómo resolver esto, ¿no? Obviamente técnicamente es lógico cómo resolverlo, pero también desde el punto de vista, y ya Urpi hablará un poco más de eso, cómo el discurso también empieza como a desplegarse un poco como si fuese el plano de esta casa, ¿no? También empieza a surgir cosas que van con respecto a ese espacio, incluso a la acústica de ese espacio, a algún tipo de historia que se puede desarrollar en una esquina, o sea, ver de qué manera puedes hablar, ¿no? Con cada uno de estos sitios, ¿no? Que pese a que están todos en un solo espacio, en una sola casa, lo concibes como casa, pero podrías hacer incluso obras completas en diferentes espacios de la casa. Entonces, nada, es interesante este tema de cómo la arquitectura también se plantea dentro de esta cosa escénica, ¿no? Porque por lo regular estamos acostumbrados a ir al teatro a ver algo escénico, ¿no? Al menos que sea en la calle o esto, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ver una obra o de teatro o de danza dentro de una casa, ¿no? Igual, o sea, igual, hay performance happening, hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que no es algo que se consume tanto como lo que se consume, como se consume en este momento, ¿no? Entonces, quizás, obviamente, luego de que la gente vea la pieza, porque una cosa es lo que lo experimentamos nosotros, pero quizás el valor agregado se va a ver luego de ver la pieza, ¿no? O sea, qué piensa la gente, qué está viendo en ese momento, o sea, y cómo se imagina que es este plano, ¿no? Del que en algunos momentos vemos cosas muy, muy tenues y en otro momento vemos cosas más concretas, ¿no? Entonces, cómo aparecer y desaparecer espacios de la casa que están allí, ¿no? Tú tienes que con la cámara y con el discurso, con el sonido, ir diciendo, ir seleccionando qué partes se ven y qué partes no se ven, ¿no? Lo que hablaban de la cámara hace un rato, ¿no? Que decía Andrea, cómo trabajar esta vez pensando en qué es lo que está viendo la otra persona, ¿no? O cómo lo va a ver la otra persona a través de una pantalla, que es un rectángulo, ¿no? Entonces, tu acción, ¿no? Cambia, ¿no? Te monitoreas de una manera diferente. Tienes que verte en una pantalla, tienes que ver si es que hice así, se me salió el brazo, entonces tengo que saber hasta dónde, ¿no? Estoy limitado por este rectángulo, ¿no? Entonces,
experimentarlo desde la parte, o sea, desde nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, desde Urpi, desde Bruno, desde todos, desde Andrea y Camila, es una cosa diferente a lo que sucede cuando estás en un teatro, ¿no? En el teatro simplemente está el director viendo y hay un espacio, ¿no? En donde suceden las cosas, en donde si te sales del espacio realmente te está saliendo del escenario, ¿no? Estás en las patas o estás en el camerino en otro lado. Pero aquí no, o sea, te sales pero sigues estando en la casa, ¿no? Entonces hay una concepción, quizás Urpi como es dueña de casa nos pueda decir un poco más de eso, ¿no? Porque ella, me imagino, sale de escena pero sigue estando en la casa, ¿no? Nosotros vemos que desaparece en la pantalla, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Un acto de aparición y desaparición en segundos, ¿no? Pero es algo que nos abre la imaginación, ¿no? Que sabemos que está allí, que está yendo a otro sitio, pero desaparece para nosotros, ¿no? Un poco de esa magia antigua de la que hablaba Bruno al inicio también, ¿no? De esta cosa retro del teatro, ¿no? De cómo nosotros otra vez estamos moviendo una luz para que se vea una cosa, eso, aparición y desaparición, ¿no? Un poco de la magia de antes, creo yo, ¿no? Artesanal quizás también. Eso. Aparte que nosotros mismos creo que entramos en esa magia, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que todo el tiempo estamos con las luces, moviendo las cosas, entonces es como, y quizá de pronto también lo que estamos haciendo con la obra, ojalá que inspire también a gente a que siga creando desde casa, ¿no? Yo siento que ese tema, por ejemplo, de lo virtual, si bien hay cierta resistencia, como dice Yitzhak, más que resistencia, simplemente creo que deberíamos verlo como simplemente una nueva posibilidad para crear, ¿no? O sea, cómo utilizo el espacio donde estoy para generarle nuevas posibilidades, para que el espacio, de pronto resignificar el espacio, ¿no? ¿Qué otros símbolos me da el espacio? ¿Cómo puede cambiar todo, por ejemplo, con el simple hecho de que haya una luz, ¿no? O sea, a veces estamos en la sala de la casa con las luces y con lo que estamos ahí planteando para el espacio y estamos en otro universo en ese momento, ¿no? Entonces es como eso, darle esa otra vuelta y ver ese tema de la virtualidad simplemente como una nueva posibilidad para crear. Coincido mucho con André. Es un momento de investigación y de reformulación de muchos conceptos sobre, ¿no? Lo escénico, etcétera. Y todo lo que hacemos, ¿no? A la par de que es muy técnico y muy trabajado y muy investigado y se va resolviendo, no deja de tener también esa cosa del caos, que también sucede en el teatro vivo, presencial, que cualquier cosa puede suceder, que se te puede pasar muchas cosas. Justo ahora también sucede eso, ¿no? Muchas cosas pueden suceder, desde una clase en línea hasta una presentación de streaming, ¿no? Entonces, eso también, esa tensión, ese estar ahí, le da vida. Y en esas investigaciones, y algo que, bueno, que es un tema que entre los bailarines siempre está como el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo que es, ¿no? También es lo que uno identifica, el yo, etcétera, y tiene, ¿no? Ah, la camisa con la que recuerdas, la chalina, no sé qué, el emoji con el que utilizas, y esta construcción es unipersonal y es una casa, es un espacio íntimo, y cada espacio íntimo se resuelve investigando las esencias, y esas esencias que vamos viendo nos permiten empezar a seleccionar, a ser específicos y hacer síntesis sobre los elementos que vamos a introducir en esos lugares. Entonces, y todo eso termina siendo el cuerpo de Urbi, ¿no? Digamos, pero también de una manera que tiene distintos tiempos, ¿no? O sea, un contacto que te trae a un lugar, ¿no? A un clima. Entonces, como lo que decía Yitzhak, no estás, hay un espectro, ¿no? Una casa vacía, ¿no? Entonces eso, todo eso, ¿no? Sí, muy emocionante el teatro en streaming también. Sí, a mí me parece que, o sea, una cosa que pasa en esta casa es que, bueno, la casa es un espacio cultural, ¿no? Entonces, al ser un espacio cultural, tiene algunos espacios muy interesantes, ¿no? O sea, la casa tiene una arquitectura un poco antigua, ¿no? Y bueno, por ejemplo,
una de las escenas que creo que a nivel de imagen más se han mostrado en este tiempo es la de la pared Chipiva, ¿no? Que es un mural hecho por Olinda Silvano, su hijo Ronin Koshi y Silvia Ricopa, que son tres amigos de la comunidad Chipiva de Cantagallo, ¿no? Que en el aniversario número 2 de Tremenda vinieron y hicieron el mural, ¿no? Entonces, creo que la casa se presta también mucho a eso, porque es grande, porque tiene estos espacios que también han sido pensados mucho para un uso que no solamente es el de una casa cotidiana, sin quitar todo lo que dicen pues André y Bruno, de que finalmente sí, los espacios se transforman, ¿no? Y obviamente yo también he estado en varios talleres de movimiento donde los facilitadores también han jugado con la posibilidad de los espacios en estos tiempos pandémicos y cómo se vuelven escenografías pequeñas, ¿no? Y tienes como el Zoom con muchos cuadraditos, cada uno es escenografía, y los facilitadores muchas veces diciendo, pucha, esto se ve alucinante, ¿no? Y claro, te pones a ver a los otros en sus casas con sus muebles y el cuerpo componiendo en estos espacios con consignas muy simples, ¿no? Y ya eso es mágico, porque son escenografías. Entonces creo que sí tiene como esa magia de habitar escenografías distintas, escenografías que gracias a la propia arquitectura del espacio se construyen, ¿no? Y no requieren como de armar una ficción en una sala de teatro, ¿no? Entonces, por un lado también es más económico, y la producción, por favor. Y por otro lado, bueno, como decía hace un rato, es como estar habitando siempre la historia, ¿no? Estar dentro, o sea, ¿no? Muy, muy real, además porque ya como que estoy usando los vestuarios, que en verdad son muy sencillos, pero ya estoy como dentro de la historia. Y creo que realmente hemos, o sea, como volviendo un poco a lo que decías al inicio, se ha transformado, obviamente se ha transformado muchísimo la pieza, ha agarrado cuerpo, ¿no? Ha agarrado volumen, y todo como que va cobrando un nuevo sentido, ¿no? O sea, estaba como ahí, como tímido, en una estructura de Excel, en unas tablas, como muy pensado, muy separado, pero justamente cómo una escena se concatena con otra es justamente uno de los trabajos más complejos de los artistas escénicos, que es pues las transiciones y cómo hacer sentir que eso es como un flujo, ¿no? O si quieres que sea algo que se recorta, pues que tenga sentido que es un corte, ¿no? Entonces, esa tarea, que es como la tarea del bordado, es como un montón y no es así como solo el artista iluminado solo, sino que es finalmente un equipo que piensa, que se sienta también a armar un Excel y que, bueno, pone patas arriba un espacio y que luego tiene que volver a ordenarlo. Entonces, son un montón de cosas también como súper concretas de trabajo, ¿no? Estamos trabajando, pero también es un juego, ¿no? Que es lo lindo del arte, que es un juego, ¿no? En el que construimos una historia, un mundo como paralelo, que justamente nos permite a nosotros como ir pensando, o no ir pensando, sino sentir que otros mundos son posibles, ¿no? Frente a situaciones tan complejas como las que vivimos en este momento. Sí, sí, muchas gracias. Yo todo el tiempo que han estado hablando y reflexionando sobre el espacio y sobre la casa, me parece muy loco porque yo de alguna manera me había imaginado, había pensado en los posibles niveles de interpretación que tenía este lugar, y no, porque son algunas cosas que también dicen en el ensayo abierto, porque no de recordar tu infancia, no la infancia ligada a una casa, a un hogar, a algo que te acoge. Yo veía ahí muchos niveles de interpretación por ese lado, ¿no? Y en relación a la obra también, pero aquí también han hablado de otros mundos y de muchos temas distintos, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha parecido súper interesante todo lo que han dicho.
Bueno, creo que hoy día tenemos a un público un poco tímido, que nos ha hecho muchas preguntas, pero bueno, no sé si quisieran, un poco ya para cerrar este diálogo, si tuvieran alguna reflexión final que quisieran ofrecerle al público que nos está viendo y escuchando en este momento. Sí, bueno, o sea, la obra, si bien está siendo usada, usted está usando este espacio, en realidad es un proceso que, o sea, creativo, ¿no? Que está basado en esta como género, que es la autoficción, ¿no? O sea, es como encontrar a partir de lo personal como ese punto de encuentro con lo colectivo, ¿no? Entonces sí hay una cosa como muy del archivo personal para hablar de otros temas que siento que abarcan otro tipo de problemáticas, de reflexiones, y siento que surgen muchas metáforas, como por ejemplo esa pequeña maqueta que tú ves, ¿no? Que habla de la casa en pequeño, pero que también representa un poco como cosas que no son obvias, pero que nacen, por ejemplo, de la Feria de las Alacitas, o también sucede ahorita no recuerdo el nombre, pero en algunas fiestas del Ande, donde se representa en pequeño lo que uno desea, ¿no? Entonces también un poco por ahí, en esas conversaciones con Jit, surgió esto, ¿no? Pero en realidad es mucho desde lo personal hacia lo colectivo, o desde lo individual hacia lo colectivo, y va más allá solamente como de esta casa, ¿no? Es como, ha surgido aquí porque ese es el espacio que hay ahora, pero creo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con los 90s, con hibridada, ¿no? Con los procesos también de mestizaje, y todas las violencias que eso puede traer en un proceso de vida, ¿no? Gracias, gracias Urpi. Bueno, creo que con esto que nos deja, que nos dice Urpi, nos deja intrigados por ver la obra. Le cuento al público que la obra se estrena el 14 de mayo, tendrá 4 funciones, el 14, 15, 21 y 22 de mayo. Así que están todos y todas invitados. Las obras se van a llevar a cabo de manera virtual. Vamos a comunicar en todas las redes sociales del Centro Cultural de España cómo van a poder ver la obra. Como todas nuestras actividades, el acceso a la obra es gratuito. Y también invito al público que vea este diálogo, que si no ha visto el ensayo abierto, que si no ha visto el detrás de escena, lo vea, porque va a estar colgado en nuestro Facebook, o sea, de hecho está ahorita en nuestro Facebook, y va a estar también en la página web del Centro Cultural, en el laboratorio escénico. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos y todas por participar en esta noche, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias, chicos.